Yo quiero agradecerle, les decía, vamos a conversar, me parece que lo más conveniente, si a ustedes les parece bien, es que conversemos. Yo le voy a pasar a Nico ahora para que también salude él, que conversemos acerca de lo que ustedes crean que es necesario conversar, sobre lo que les interese. Porque son tantas las cosas de las que podríamos hablar, y si las elegimos nosotros, por ahí nos equivocamos. Por ahí elegimos algunas cosas que a ustedes no les interesan tanto, omitimos otras que les interesan mucho más. Pero no puedo dejar de decir, antes de pasarle a Nico, hacer 2 o 3 recordaciones, discúlpenme. Me van a agradecer en realidad, porque seguramente como yo, ustedes lo quieren, lo respetan y tienen por él el mismo reconocimiento que yo. En primer lugar, quiero referirme a Mario Eje, quien ha fallecido, una persona que fue amiga de mi padre, que todos lo recordamos, creo que está listo, ¿no? Y estando en Paraná Campaña, no puedo dejar de recordar a otra gran persona. Compartí además con Mario esa condición que para mi gusto es tan valiosa, que tiene que ver con la austeridad, con la gran humildad. Un hombre que se desprendía de las cuestiones materiales. Su vida tenía sentido por que se preocupaba por los demás y trabajaba por los demás, y las cuestiones materiales no le interesaban mucho. Por supuesto, estoy hablando también de alguien que lamentablemente acaba de fallecer hace algún tiempo, de Sergio Montiel, que desde acá para una campaña lo quería decir. Bueno, Eduardo Rube, también el presidente del departamento, muchísimas gracias por haber organizado este encuentro. Bueno, todos los amigos, a Turquito Míger, a Raimundo Kirchner, a Alvarito Gufre, a Sergio Barico, ay Dios me olvido entero mal, a Pepe Artucho, presidente del partido, tiene que estar acá, Pepe, vení, vení la silla, Pepe, vení la silla, Pepe. Bueno, muchísimas gracias. Le paso a Nico. Vení, Pepe, por favor. Le paso a Nico para que nos acerque. Bueno. Ahí lo van a presentar a mí. Buenas noches, gracias por esta presentación. A todos ustedes, el gusto del presidente del partido, al titular del local también, a cada uno de los dirigentes valiosos que están aquí. Me gusto para mí acompañar a estos diputados aquí presentes y a Ricardo. Y bueno, esta presentación que me han hecho, ustedes saben que ya llevo 11 años militando en este querido partido. Qué partido maravilloso tenemos. La verdad es que me acordaba recién ahí cuando me nombraban del 2001 hasta acá, en el cual comencé a representar un sector nada más de la sociedad. Miren cómo me cambió la vida, que yo antes pedía que se vayan todos y ahora que no me dejen afuera. La vida me fue cambiando y tomé ese compromiso. Y me acuerdo porque en aquel momento, ustedes saben que uno tenía notoriedad y entonces vino a verme Mauricio Macri. Me acuerdo que quería que yo sea diputado nacional sin ningún esfuerzo por el PRO en aquel momento. Y entonces le dije, mirá, Macri, yo no puedo ser diputado con vos porque mis padres militaron toda la vida, y mis bisabuelos en adelante han militado en la Unión Cívica Radical. Y yo si comienzo a hacer política lo voy a hacer en el partido de mis viejos. Y realmente porque me siento identificado con ser aquel partido humanista, democrático, republicano, el de los derechos humanos y la democracia para siempre de los argentinos. Y él me dijo con esa media palabra que tiene, ¿y qué es eso? ¿No? Pero en realidad otra vez lo recordé, el episodio ahora de IPF, porque le dije algo que fue más contundente. Mira, Mauricio, yo creo que vos representás a un sector de la sociedad y seguramente, ahora con el asunto de los bancos, le digo, seguramente vos vas a estar del lado de los banqueros y yo voy a estar con la cacerola golpeando los bancos. Por eso le decía, eso quería partido.
estoy acá con orgullo viendo también esa locura de militar, ¿no? De venir a militar nuestras ideas, nuestra doctrina, a los más remotos rincones permanentes que hemos llevado, y acá, a este río donde somos muchos los radicales, y que tenemos que volver nuevamente a recuperar, a hacer esta alternativa política, que nos tratan de convencer permanentemente de que quieren gobernar solo y de que nosotros no podemos ser alternativa, y fuimos los peores errores del mundo hemos cometido, como esta cuestión que estamos discutiendo de YPF. Cuando yo digo este cambio de 180 grados que acaba de hacer el peronismo, el justicialismo, en el poder, giró 180 grados de los 90, vuelve sobre sus pasos, porque nosotros los radicales hace 100 años que estamos acá, 100 años que defendemos el rol del Estado y dónde debería estar YPF, de Irigoyen, de Mosconi, y aún en nuestras contradicciones de Frondizi o de Ilia, o dejando claramente desde el 89 hasta acá, por una YPF estatal, el autoabastecimiento en el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Pasaron aún en esas contradicciones que hemos tenido de los contratos, jamás se nos hubiera ocurrido, como se le ocurrió al peronismo, regalarle un recurso estratégico no renovable como el petróleo a los españoles. Por eso es que hoy les recordaba en el Senado, a los senadores en el debate último, cuando le decía, Alfonsín dejó con autoabastecimiento con una YPF estatal a la Argentina. Pasaron 21 años, de los cuales solamente 2 años gobernó el radicalismo. Y parece que tuviéramos la culpa de todo de aquel error. Y con orgullo para el militante les tengo que decir que nosotros somos un partido que nos hacemos cargo de nuestros errores. Y por lo tanto la sociedad nos castigó con el 2% después de aquel error. Y ya cumplimos la condena, les digo a los dirigentes y a los militantes. Ahora estamos dispuestos a construir nuevos aciertos para volver a ser una alternativa que nunca dejamos de ser en la Argentina. No tenemos la suerte que tiene el justicialismo, siempre está por venir, nunca por Onelios. Y fue Isabelita, fue Menem, se dicen, después se dicen dirán alguna vez fue Kirchner, y mañana dirán fue Cristina. Siempre están por venir, nosotros nos hacemos cargo, la sociedad nos ha castigado y también nos hacemos cargo de nuestros aciertos, como es el acierto hoy, de defender el rol del Estado. El radicalismo tiene claramente, muy claro, esos recursos y la renta nacional del petróleo que servía para el fomento, para el desarrollo de los argentinos, lo tiene claro del rol del Estado. Separamos el Estado del gobierno. Lo que haga el gobierno con esta herramienta que nosotros le estamos dando lo va a juzgar la sociedad en las próximas elecciones venideras. Ahí vamos a juzgarlo y nosotros vamos a puntualizarlo y vamos a controlar al gobierno y vamos a exigir además su control y lo vamos a hacer con las herramientas democráticas que tenemos en todas las legislaturas. Por lo tanto, no me fui muy lejos, ¿no, Ricardo? ¿No? Pero quise presentarme simplemente a decirles que renuevo desde acá, seguramente van a escuchar a otros oradores, para mí me enorgullece visitarlos, pertenezco a una provincia de acá al lado nomás, bueno, hoy estoy unida a Entre Ríos por el amor quizás, porque bueno, sí, una entrerriana conquistó mi corazón. Es el amor, acaso la política no la hacemos por amor. El de la Clarita, acá nomás, donde tenemos, qué sé yo, Villa Elisa, que no nos pueden ganar ahí tampoco, ¿no? Y acá nos vamos a volver a recuperar. Pero siento orgullo de militar en este partido. Le decía, cuando le hablo a mis hijos, y le tenemos que hablar a los jóvenes, porque tenemos que tener un discurso para los jóvenes permanente y además acciones para los jóvenes de nuestras propuestas, y sobre todo una agenda para los trabajadores. Y le hablo con orgullo a mis hijos y le digo, mira, pertenezco a este partido que juzgó, procesó y condenó a quienes violaron los derechos humanos en la Argentina.
En un juicio inédito en el mundo, conjunto de la democracia. Y alguien que prometió en campaña juzgar, procesar y condenar a quienes violaron los derechos humanos, denunciando el pacto militar sindical que se venía, y pudimos cumplirlo desde el gobierno, con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Ese orgullo que tenemos hoy los radicales de exhibirle al mundo. Y cuando le hablo con orgullo a mis hijos, les digo también que estamos dispuestos a seguir trabajando por nuestra defensa de esta doctrina del radicalismo, porque tenemos historia. No somos un partido que un día un dirigente se cansa de hacer política y se termina, como le puede pasar al Front, como le puede pasar a otros, y que tenemos bien claro que vamos a construir una nueva alternativa desde las ciudades como esta, desde los pueblos, desde las provincias. Pertenezco, le decía, a una provincia, además represento, que no tiene la suerte que han tenido ustedes con el esfuerzo de los dirigentes de Entre Ríos y el esfuerzo de Montiel, al cual merece un aplauso por el gas natural en Entre Ríos y el esfuerzo que han hecho ustedes por el gobierno. Nosotros estamos haciendo el mismo, porque le estamos puntualizando a este gobierno que nos habla de desarrollo y todavía no ha sido capaz de darnos desde Paso de los Libres, y ya tenemos el troncal del gas natural para todos los reyes argentinos, con más de 4 millones de personas sin gas natural. Pertenezco a una provincia muy postergada, lamentablemente que no tenemos industrialización y sin embargo generamos muchísima energía para el país, que la recibe todo el país. Simplemente no me quiero extender, quiero decirles que con orgullo acompaño a dirigentes como los que están acá, o como a Ricardo Alfonsín, que tiene ese fuego sagrado de llegar a cada rincón. Yo les digo, para un poco, Ricardo, porque a cada rincón hay que tener un poco de la que tenemos nosotros y la tienen ustedes, esa militancia, esa locura militante, porque tenemos en claro que queremos cambiar de la realidad de los argentinos para bien, y que somos el partido que representa a los desposeídos, y que estamos trabajando todos los días para volver a construir un proyecto nacional que lo hemos perdido quizás después del 83, aquel proyecto nacional para todos los argentinos, y yo retempla el espíritu verlos a ustedes nuevamente, militantes aquí, enviarle a cada uno de ustedes, saludarlos, hermanos de Entre Ríos, y decirles que renuevo el compromiso, como lo están haciendo acá hoy todos los dirigentes, y como lo hace hoy Ricardo Alfonsín, que ha hecho un esfuerzo enorme en las últimas elecciones, y que los tenemos que valorar, el esfuerzo de poner la cara por el partido en cada rincón que pudo. Y yo creo que si le quedaba un poco más de tiempo, mucho más cerca hubiéramos estado de los guarismos que tuvimos. Así que valoro a aquel dirigente que viene a recoger los conflictos de una sociedad, a escucharlos y a hacerles además propuestas, y a incentivar a todos los dirigentes a volver a construir una alternativa, desde las municipalidades, desde la provincia y desde la nación, porque estoy seguro que este león herido, que es el radicalismo, estamos dispuestos a trabajar para volver a ser una alternativa. Tenemos historia, somos como River, dentro de poco vamos a estar en primera otra vez. Gracias a todos, vamos a escuchar. Bueno, adelante como siempre, radicales, muy amables, lo voy a dar paso seguramente a quienes van a dirigir la palabra, y ustedes que van a escuchar hoy a Ricardo Alfonsín, a quien le damos otro aplauso para acompañarnos. Yo quiero insistir con la propuesta, salvo que a ustedes se les ocurra algo mejor. Me parece que podríamos charlar, reitero, si nos dejan hablar a nosotros, podemos estar hasta mañana al mediodía, y no agotaría todos los temas acerca de los cuales podemos hablar. Y tendríamos que elegir, y tal vez no elegimos bien. Me parece que son ustedes los que pueden seleccionar, en función de sus intereses, de sus preocupaciones, los temas acerca de los cuales tendríamos que hablar. De todas maneras, les quiero hacer un cuento. Dicen que en la Roma antigua, en el circo romano, cuando se hacían esos espectáculos entre las bestias, con las bestias y los gladiadores, uno de los números suponía el enfrentamiento de uno de estos gladiadores con un león.
El gladiador estaba plantado en el medio del circo y se abren las rejas y sale muy hambriento, pero muy musculoso también, el león. Y llega dirigiéndose hasta el gladiador y la tribuna ve que el gladiador le habla al león. El león frena su embestida, se queda escuchando y cuando termina de hablar el gladiador se vuelve a la jaula. Todo el mundo ovacionado pensando que había dicho el gladiador a ese león, que con la palabra había vencido su instinto salvaje y depredador. Se preguntan después al gladiador, ¿qué le dijiste al león para que se fuera? Mirá, le dije, que después de que me coma empiezan los discursos. Bueno, así que no vamos a hacer discursos, simplemente les digo más o menos lo siguiente. La Argentina ha registrado un crecimiento muy importante, muy brevemente, muy importante de los últimos años. Un crecimiento a tasas chinas, elevadísimas, y durante una serie de años que no sé si tiene precedentes en el siglo XX. Este crecimiento tiene que ver más que nada con el hecho de que el mundo ha sido extraordinariamente favorable para la Argentina y para América Latina en general. Toda América Latina creció, incluso aplicando políticas distintas. Toda América Latina creció a las mismas tasas que la Argentina, incluso en unos países a tasas superiores. Porque, como les decía, desde 1810, aunque les parezca mentira, desde 1810, el mundo, desde el punto de vista económico, no había sido tan favorable para la Argentina como lo fue desde el año 2013 en general. Porque el mundo demandaba y subían los precios de aquellos productos que nosotros producimos en gran cantidad, con mucha calidad y a menor costo que cualquier otro país. De manera que no podíamos dejar de crecer. Tal vez exagerando un poco podríamos decir, crecemos a pesar de los errores que comete el gobierno. Exagerando, porque no solo cometieron errores, también tuvieron algunos aciertos. Pero crecimos a pesar de los errores. No podíamos dejar de crecer. El mundo era tan extraordinariamente favorable que era a prueba de errores. Nuestra crítica al oficialismo tenía que ver con lo siguiente. Con el hecho de que no se hubieran aprovechado estas circunstancias para generar condiciones que nos permitieran continuar creciendo, aun cuando el mundo dejara de ser tan favorable. Nosotros le decíamos, miren que un día va a cambiar el mundo, y va a cambiar. Y tenemos que estar preparados para cuando esos cambios se produzcan. Si esos cambios se producen y nosotros no estamos preparados para enfrentarlos, vamos a tener problemas. Nos va a pasar lo mismo que nos pasó en anteriores circunstancias. Cuando el mundo era muy favorable, nos dormíamos en los laureles, no hacíamos las cosas que había que hacer para prepararse para los cambios en el mundo cambiaba y empezaban los problemas. Así ha sido el siglo XX en la Argentina. Por otro lado, le decíamos otra cosa, que no habían aprovechado este crecimiento para hacer cosas muy importantes, que tenían que ver con esa necesidad de generar las condiciones para el crecimiento futuro. Yo les hago algunas preguntas a ustedes acerca de ciertas cuestiones y preferiría que ustedes respondieran con sinceridad. A pesar de haber crecido tantos años, durante 9 años a tasas chinas, no crean que es fácil crecer al 8 o 9% anual. Es una excepción, eso es excepcional. No es fácil crecer, es muchísimo. Y a pesar de haber crecido durante tantos años a estas tasas chinas, la educación pública, la calidad de la educación pública, después de 9 años de crecimiento, ¿mejoró? No. Exactamente, no solo no mejoró, amigas y amigos, empeoró. Por supuesto,
No decimos que ya tendría que estar resuelto toda la cuestión educativa después de tantos años de crecimiento, pero por lo menos podría haber mejorado. Y no es una apreciación personal. Cualquiera de nosotros sabe que nuestros hijos aprenden en la escuela menos que lo que aprendíamos nosotros en la escuela. No necesitamos apelar a los exámenes o evaluaciones PISA o a otras evaluaciones internacionales para comprobar que la educación descendió en términos de calidad. Y a pesar de que el presupuesto aumentó. Pero la cuestión de la educación no es solo cuestión de presupuesto. Además es cuestión de presupuesto de dinero. Después de 8 o 9 años de crecimiento, la cantidad de cabezas de ganado existentes en la Argentina aumentó. ¿Saben cuánto cayó? 9.600.000 cabezas menos que en el 2007 tenemos. ¿Cómo puede ser que se haya producido este descenso extraordinario en un momento en el que la carne es demandada en el mundo y tiene un precio altísimo? En general, cualquiera de nosotros, si tiene una fábrica y lo que produce vale mucho y la demanda aumenta, produce más. En la Argentina se demandaba más carne, valía mucho en el mundo y producimos menos. Un error se cometió. Ustedes lo saben mejor que yo soy también del interior, ustedes lo saben mejor que yo. Fíjense otra cosa. El petróleo, por las nubes los precios. ¿Saben cuánto vale un pozo de petróleo? Desde hace un tiempo ya, un barril, perdón, más o menos $100 el barril. Cuando nosotros éramos gobierno, en los 80 valía $8 el barril. Los granos no valían nada. Muy bien. A pesar de los precios que tiene el petróleo, cayó la producción de petróleo. ¿Saben cuántos millones de metros cúbicos se producían en el año 2003 cuando empezó a gobernar el kirchnerismo? Se producían 43.000 millones de metros cúbicos ese año. ¿Saben cuánto se produjo en el año 2010? 33.000 millones de metros cúbicos. 10.000 millones de metros cúbicos menos que en el año 2003. Díganme, otra pregunta les hago. 8 o 9 años de crecimiento. Ingresos para el Estado como nunca había tenido el Estado. Gasto como pocas veces había efectuado el Estado. El tren mejoró en Argentina después del 2003 con tantos años de crecimiento. Es un desastre. Literalmente un desastre. Y nos cuesta alrededor de $5 millones por día el subsidio al tren. Aquí podríamos seguir mencionando distintas cuestiones. La seguridad. Siempre hemos dicho que existe una relación entre inseguridad y pobreza. Y que existe una relación entre crecimiento económico y pobreza. Es difícil que se pueda superar la pobreza en un país que no crece económicamente. Muy bien, en el 2003 éramos mucho más pobres. En el 2003 el Producto Bruto era mucho más chico. Crecimos. La seguridad desde el 2003 ahora mejoró o empeoró. Yo no sé si estoy equivocado, tengo la impresión. Parece que empeoró, francamente. El interior del país. Y tendríamos nosotros, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en Chascomús, ustedes viven en Entre Ríos, una provincia rica, como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza, como Buenos Aires, como capital federal. Hay que andar en el interior. Hay algunos pueblos que parecen África y están igual que antes del crecimiento. Viven como se vivía en el siglo pasado. Ellos, sus habitantes, no existen para el Estado, y para ellos el Estado no existe. Viven como se vivía en el siglo XIX. ¿Creen que han registrado una mejoría respecto del año 2003? No, señor. Siguen viviendo de la misma manera. No se ha desarrollado en estos años el interior. Miren, yo les voy a decir una cosa. Desde la recuperación de la democracia
Históricamente, en realidad, el gobierno nacional ha discriminado injustamente al interior. La lucha de la organización nacional tiene que ver precisamente por esta contradicción que existía entre el poder central y el interior. Después de 1853, cuando se da el fin de la guerra civil y empezamos a organizarnos, se terminan los enfrentamientos armados, pero la discriminación continúa. Existe una injusticia histórica con el interior. Y tenemos que reparar esa injusticia. Ahora, reparar esa injusticia cuesta plata. Porque, entre otras cosas, para reparar esa injusticia, tenemos que hacer obras de infraestructura, tenemos que hacer caminos, tenemos que llevar el ferrocarril, tenemos que llevar gasoductos, tenemos que llevar acueductos, tenemos que hacer riego y canalización, para que se pueda desarrollar el interior. El interior es mucho más subdesarrollado que la Argentina. Tienen que ver ustedes en qué condiciones viven en esos pueblos del interior. Yo los he caminado. Por supuesto que en el Gran Buenos Aires existen también manifestaciones de pobreza tan duras como la del interior. Pero por otras razones, no porque han sido víctimas de políticas centralistas que han discriminado al interior. Y les digo, desde la democracia, poco se ha hecho por el interior. En la década del 80, porque no teníamos plata, porque era una Argentina quebrada, fundida, porque teníamos infinidad de problemas, porque los productos que nosotros producíamos no valían nada, porque el mundo estaba en crisis y cerraban sus mercados a los productos de Latinoamérica, porque las tasas de interés superaban el 20% y están al 0, 2, 3, 4%. No podíamos hacer. Intentamos federalizar el país cuando se pretendió cambiar la capital. Se pretendieron llevar algunos organismos de empresas a las distintas provincias, descentralizar el país. Como hizo Brasil. No lo pudimos hacer. Bueno, en la década del 90, como consecuencia de la venta de los activos del Estado, había un poco más de plata. No se utilizó para eso. Pero no se utilizó para eso no porque no creyeran que era necesario desarrollar el interior. ¿Saben por qué? Porque en la década del 90 se renunció a la planificación, se renunció a la idea de que el Estado debe orientar el desarrollo. Se creyó que el mercado era el mejor asignador de recursos y que el mercado era el más racional determinante de objetivos. ¿Y quién iba a ir? ¿Y quién va a ir al Chaco si se puede radicar a 100 kilómetros de Buenos Aires? Cuando no había una infraestructura. No se hizo nada porque había una concepción ideológica que decía que la política no debía hacer nada. Y en este gobierno no se hizo nada, ¿saben por qué? Porque no había un gobierno más centralista, más unitario que el actual gobierno nacional. Nunca ocurrió desde 1983 lo que está ocurriendo hoy con las provincias y el gobierno central. Se quedan con la plata de la provincia, no sé cuánto le sacarán a Entre Ríos. Plata que es de Entre Ríos, pero no del gobernador Ulibarri. El gobernador Ulibarri puede ser muy liberal con su propio dinero. Si quiere perdonarle la plata a aquellas personas que él le prestó la plata y no se la devuelven, que lo haga. Pero no tiene derecho a ser liberal con los dineros de los entrerrianos. 2.000 millones de pesos por año pierde Entre Ríos. ¿A ver qué está liberal con la plata de él? Porque no es plata de él, es plata de los habitantes, que además le corresponden a los intendentes. Que se pongan los pantalones y reclamen al gobierno central, sea cual sea el signo del partido del gobierno central. Bueno, no se ha desarrollado el interior, porque no les interesa desarrollar el interior, porque quieren tener a las provincias en situación de dependencia económica. Porque cuando una provincia se encuentra en situación de dependencia económica, también cae en la dependencia política. Y cuando tiene dependencia política, sus legisladores no tienen más remedio económica y política, sus legisladores no tienen más remedio que votar como quiere el gobierno nacional. En fin, mire, yo soy optimista respecto del futuro. Ningún gobierno hace todo mal.
Ningún gobierno hace todo bien. Hay cosas que se han hecho bien, hay otras que se han hecho mal y muy mal, y hay otras que no se han hecho. Ahora se van a empezar a notar las consecuencias de los errores que cometieron. Ahora se van a empezar a notar. La primera consecuencia que ya se advierte es la que tiene que ver con el petróleo y el gas. Lo negaron sistemáticamente, decían no es cierto. No es cierto que haya problemas energéticos en Argentina. No es cierto que nos estemos equivocando en las políticas energéticas. No ven que no hay cortes masivos. Y nosotros le decíamos, pero no hay cortes masivos, porque están importando energía, y es muy grave importar energía. Es muy grave perder el autoabastecimiento. ¿Qué importancia tiene, decían ellos? ¿Qué importancia tiene perder el autoabastecimiento? Lo traemos de afuera. Cuando ya no pudieron seguir negando el problema, le empezaron a echar las culpas al rector, que por supuesto la tenían. Pero ellos también fueron responsables del desastre que ocurrió. Con otras cosas va a empezar también a pasar lo mismo, a notarse los errores, con la inflación, bueno, con otras cosas van a empezar a pasarse, con el déficit fiscal, con la cuenta corriente y con otras cosas. Ahora muy bien, si el gobierno es serio, no quiero ser agorero, si el gobierno es serio, vamos a poder enfrentar entre todos, si es responsable, los problemas que tenemos que enfrentar hacia adelante, los podemos enfrentar, superar estos sobresaltos, sin demasiados sacrificios. Y vamos a poder enfrentar también los cambios que se están produciendo en la política internacional. Ya no es tan favorable la política internacional para la Argentina. Pero si actuamos con seriedad podremos enfrentar estas circunstancias sin demasiados sobresaltos. Yo soy optimista, depende de lo que haga el gobierno y de la seriedad con la que se comporte la oposición. Yo soy optimista respecto del futuro si hacemos las cosas bien. Muchas gracias, perdónenme, me alargué más de lo que quería. Empecemos el diálogo. ¿Qué les parece? Lo que quieran preguntar, para hacer una ida y vuelta con los panelistas, con Víctor Taza, que piensa que ya habló y ya no puede hablar más, puede seguir hablando. Ricardo Alfonsín también, así que aquí están los nombres de la Unión Cívica Radical, que han estado debatiendo, claro que sí, han estado debatiendo en el Congreso de la Nación, representando y defendiendo los intereses de esta histórica Unión Cívica Radical, que no estuvo a favor de la entrega de Meni y de todos sus derechos, y menos ahora, con la nacionalización de IPF, respetando la historia. Así que pregunten nada más, pregunten. Yo quiero que usted me pueda aclarar qué es lo que va a pasar con IPF ahora, si son los mismos los que están manejando. Porque la verdad es que en los medios de comunicación, en algunos, se ha desnaturalizado, se ha desvirtuado nuestra posición. Y creo que de manera interesante, no de manera inocente. Mire, los problemas que se han generado con la energía no los vamos a resolver rápidamente. La estatización de IPF no nos debe hacer pensar que se van a resolver rápidamente los problemas. El desastre que hicieron en 7 o 8 años no se resuelve en meses, ni en un año. Pero la actual situación, la situación que existía antes de la estatización de IPF, tampoco iba a resolver los problemas. Y creo que corríamos el riesgo de que nunca se resolvieran los problemas si seguíamos con la situación anterior. Si no hubiéramos aprobado la ley, ¿creen que se hubieran resuelto los problemas que se han generado con el actual estado de cosas o con el estado de cosas existente antes de la ley? Si esta situación nos llevó a ese problema, difícilmente con esta situación podríamos resolver ese problema. Pero, Ricardo, sí, ¿podría cambiar el tanto de libro y toda esa gente ahí? No, si supongamos que no existe la ley, debido sigue. Bueno, entonces, ¿por qué? Olvidémonos de la ley, no podemos ser muy optimistas, no porque sea del Estado o porque sea privada, sino porque están debido
y están estos señores, y siguen ellos. De manera que, con la actual situación, o con la situación que existía hasta ahora, o con la nueva situación que se genera a partir de la sanción de la ley, si siguen ellos las cosas no van a cambiar. Pero ¿saben lo que pasa? Esta decisión nos trasciende a nosotros. No podemos tomar decisiones únicamente por la coyuntura. No podemos decir, por ejemplo, bueno, el Banco de la Nación Argentina no me gusta como lo gestiona este gobierno, y como no me gusta como lo gestiona este gobierno, lo privatizo. Ahora, cuando cambie el gobierno, lo estatizo de nuevo. Eso no lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué desde el punto de vista pragmático, incluso yo pienso que la nueva situación, la que se genera luego de la aprobación de la ley, nos permite ser más optimistas respecto del futuro? Y creo que las primeras cosas que están ocurriendo nos demuestran que tenemos razón. Bien, lo voy a decir. En primer lugar, al pertenecer al Estado YPF, nos permite a la sociedad, a través de sus representantes, a la oposición ejercer más controles que cuando era privada, al ser del Estado, más controles. Por supuesto, eso no es garantía suficiente porque el gobierno tiene una tendencia a eludir los controles. Pero quizás el argumento que me ofrece mayores razones para ser optimista es el siguiente. Entre otros, los quiero alargar. Miren, Repsol, empresa privada, no tiene que rendir cuentas a la sociedad. No va a elecciones Repsol en el 2013. Repsol le tiene que rendir cuentas a los accionistas. Y lo único que le importa a los accionistas es si ganan plata, no si invierten correctamente, si en el largo plazo van a seguir teniendo... Lo que les gusta es ganar plata. Repsol le tiene que rendir cuentas a los accionistas nada más, no a los argentinos. En cambio el gobierno sí le tiene que rendir cuentas a los argentinos. El gobierno sí tiene que someterse a elecciones en el año 2013. Miren, al gobierno le encanta echarle las culpas a los demás. Echarle las culpas a los demás. Cada vez que hay un problema, se exculpa. No asume la responsabilidad. Y dice, la sociedad tiene el campo, la sociedad la tienen los industriales, la sociedad la tienen los trabajadores, o la oposición que pone manos en la rueda. Nunca asume la responsabilidad. En este caso hizo eso. Negó la existencia. ¿Se acuerdan cuando nos decían agoreros? Porque decíamos que íbamos a tener problemas en materia de energía. Negó la existencia del problema. Cuando ya no lo pudo negar más, ¿qué hizo? Le echó la culpa a Repsol. La culpa de Repsol, la culpa de las concesionarias que no han invertido en el gobierno que hacía. El gobierno también es responsable, principalmente. Ahora ya no tiene a quien echarle la culpa. Ahora ya no tiene a quien echarle la culpa. Si hacen las cosas mal, si nos falta energía, si tenemos problemas con la nafta, con el gasoil, con la electricidad, que acá en 2013, los costos políticos los paga el gobierno. Va a perder las elecciones. Nada le duele más a la sociedad que verse privada de servicios públicos esenciales, y lo decimos por experiencia. Nada le duele más a la sociedad que verse privada de luz, de nafta, de gas. Y lo va a tener que pagar al costo político del gobierno. Ya no le va a poder echar las culpas a Repsol. Y como al gobierno no le gusta perder elecciones, si hay algo que detesta el gobierno, como cualquier partido político, es perder elecciones. Va a tener que hacer las cosas bien si no las hace bien. Van a perder las elecciones en el 2013. Y si pierden las elecciones en el 2013, se modifica la actual composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Hoy tienen mayoría en las dos cámaras, pueden hacer lo que quieran. Si hacen las cosas mal y pierden las elecciones en el 2013, la relación de fuerzas se modifica en el Parlamento. Y ahí puede la oposición tener mayoría respecto del oficialismo. Y en ese caso introduciremos en la ley todas las cosas que hay que introducir para que no tengan más remedio que hacer las cosas bien. Yo sé que alguno podrá decir, no, igual no las van a hacer bien porque no les importa perder. Bueno, muy bien. A ese argumento le digo. ¿Y qué creen? ¿Que si no aprobamos la ley van a empezar a hacer las cosas bien? Si nosotros decimos muy bien, ahora están obligados a hacerla bien. No tienen a quien echarle la culpa. No, igual no aprueban la ley. ¿Y por qué? ¿Creen que dejando las cosas como están van a hacer las cosas bien?
Si creen que dejando como están para hacer las cosas bien, ¿por qué no pensar que generando condiciones para que hagan las cosas bien, para que se sientan obligados a hacer las cosas bien, las van a hacer mejor? Miren, puede ser que igual las hagan mal. Ese es un problema de gestión. La decisión correcta es que el IPF tiene que ser del Estado. Ningún país en el mundo, ningún país en el mundo se desprendió del gas y del petróleo. Ninguno. Guerras hay y hubo muchísimas por el petróleo. Ningún país en el mundo se desprendió del gas y del petróleo. Puede ser que las hagan bien o las hagan mal. Este o los futuros gobiernos. Ahora, ¿quién elige a los gobiernos? No lo elegimos en la ley. No lo elegimos en el Parlamento, lo elige la gente. Es la gente la que tiene que elegir quién va a gestionar IPF. Y si no nos gusta cómo gestionan eso, hagamos las cosas bien los radicales y los ciudadanos para enterarnos, conocer por la realidad y votar racionalmente. Pero no hay otra manera de asegurarnos eficiencia en la gestión. Si siguen las cosas como están, es peor. Peor que lo que está no puede ser. Hacia adelante tienen más estímulos, se sienten más obligados a hacerla bien. ¿Y por qué les digo que en principio nos da la razón? Ya lo sacan a vivir. No lo dejan. Lo ponen los nombres de Entre Ríos. De Paraná, Ganuncio, que dicen que es un hombre que sabe muchísimo. Y hablan de nombrar un equipo asesor ilustre. Bueno, esperemos que hagan las cosas bien. ¿Ustedes creen que nosotros queremos que las hagan mal para poder ganar elecciones? No. Queremos que las hagan bien. Porque entonces empezamos a discutir con el oficialismo proyectos distintos, pero todos con la mejor intención de mejorar las cosas en el país. Así que creo que no tienen más remedio que hacer las cosas bien. Como estaban, no podían seguir. Miren, como estaban, no tienen idea de lo que les un desastre. Como estaban, no podían seguir. Ahora van a tener que hacer las cosas bien. Y si no, en el 2013, cuando abrimos las puertas, van a perder las elecciones. Van a ver ustedes lo que les digo. La relación con España, nosotros no hicimos nada contra España. Hicimos contra una empresa que es española, pero que además es mexicana, que además es americana. Lo que hicimos está en la ley. Porque otra cosa que dicen que hemos privatizado sin indemnizar. ¡Mentira! Que hemos estatizado sin indemnizar, que hemos expropiado sin indemnizar. ¡Mentira! Miren, o mienten o no saben lo que dicen. ¿Saben lo que hemos hecho? Declarar sujeto a expropiación. No hemos expropiado en el Parlamento. Decimos que el Ejecutivo está autorizado a expropiar. El trámite de expropiación se hace tal cual dice la ley de expropiación. Hay que determinar el precio y si se ponen de acuerdo se le paga y si no se ponen de acuerdo se va a juicio. Ahora, miren, ¿qué problema vamos a tener con España? Yo voy a decir la verdad. Aunque hubiéramos hecho todo perfecto, hubiéramos tenido un problema igual. Ahora, ¿podríamos permitir que siguieran haciendo las cosas como las están haciendo? Fusionaron todo. A ver, ¿qué fue lo que hicieron? Pero nosotros se lo decíamos, no es que ahora le estemos dando la razón al gobierno, nosotros le decíamos al gobierno. Lo que le están tolerando a Repsol, le decíamos, es escandaloso. Es una vergüenza lo que le están tolerando a Repsol. ¿Saben lo que hizo Repsol? Se puso a flotar los pozos, que ya existían antes de que la compraran. YPF, cuando era del Estado, exploraba 115 pozos por año. Y muchos de ellos se descubrió petróleo, muchos de esos pozos. Cuando se ve el YPF, se ve la empresa con esos pozos. ¿Saben qué hizo? Empezó a chupar de esos pozos, a secar esos pozos. Ganaba la plata con el petróleo que traía de esos pozos. ¿Y ya hacía una ganancia? ¿Invertía en nuevos pozos? No invertía en nuevos pozos. ¿Saben cuántos pozos se exploraron por año? En total, en el 2003, 45 pozos por año. Nosotros explorábamos 115 pozos por año en la década de los 80. No hay reservas de petróleo, porque no exploraron. Se llevaron la plata, compraron la empresa en 13.000 millones de dólares. Y en 10 años se llevaron 14.000 millones de dólares. Más 3.700 millones que vendieron de una parte, más cerca de 4.000 millones que vendieron por otra parte en acciones, se llevaron cerca de 22.000, 23.000 millones de dólares. Y no hicieron exploraciones acá. ¿Pero qué? Miren, quiere que les diga, me da vergüenza, sinceramente, muchachos, como argentinos. Vergüenza. La responsabilidad del gobierno, de luego, me da vergüenza.
y deben reír de nosotros, los que saben, los españoles que saben, que mirá las cosas que le hacen estos argentinos y el gobierno no hace nada. Pero se han aprovechado de nosotros. El gobierno está corrupto y la empresa está corrupta. Está podrido de los empresarios que dicen, yo no tengo más remedio que corromperme, porque si no, no puedo trabajar. ¡Que denuncie, señor! Porque si todos hiciéramos lo mismo, la Argentina no tiene salida. Un segundito, vamos ordenando el micrófono pedido allá. Voy a ser de moderador para que todos puedan hablar. Gracias, Omar. Doctor Alfonsín y amigos seminarios. Yo creo que hay que hacer una manifestación de apoyo a la actuación de nuestros legisladores, tanto senadores como diputados. Quiero entender que hay radicales que todavía no están convencidos por qué el radicalismo apoyó el proyecto no de estatización, perdónenme por esta aclaración. Esto puede ser una nacionalización. Que hubiese querido, doctor Alfonsín, que lo que salga de acá sea una empresa estatal total, porque tengo mucho temor de que los integrantes del directorio que se vaya a formar pueda ser integrado por gente que realmente no tiene nada que ver con el petróleo, nada que ver con los intereses. Por otra parte, yo escuché casi todos los discursos. Escuché al diputado Rossi decir que era preferible hacer una sociedad anónima porque el Estado es muy perezoso o muy lerdo. Algo así dijo. Lo que quiere significar que ellos son liberales, que son privatistas, que es mentira que les gusta la empresa del Estado. Por otra parte, perdónenme que me alargue como de costumbre, tengo temor de que por bajo cuerda e encubiertamente Repsol desde allá vuelva y traiga a través de algún amanuense capitales para integrarlo a este nuevo, a esta sociedad que se ha formado. Si eso llega a ocurrir, quiere decir que Repsol estaría siempre teniendo el timón en esta cuestión. Pero lo que quiero recalcar es que ningún radical, auténticamente radical, podía estar en contra de que nuestros bloques apoyaran este proyecto porque el proyecto fuese del kirchnerismo. El kirchnerismo se vio obligado a proyectar la recuperación de IPF, pero vuelvo a decir, estimado doctor Alfonsín y amigos presentes, que esto debió ser una empresa totalmente estatal, como nació en 1922 con Hipólito Yrigoyen, del que algunos oradores justicialistas se olvidaban, lo nombraban de Mosconi y se olvidaban de Yrigoyen. Toda la historia que vino después con los gobiernos radicales, y no voy a nombrar a todos, pero voy a terminar con su papá, el gran presidente que tuvimos los argentinos. Yo escribí algo que me hubiera gustado traérselo cuando él tuvo el accidente allá en el sur, en una pick-up, no último modelo, tuvo un accidente que casi pierde la vida. Después escribí otras cosas cuando lo estaban velando. Tributo para esa gente. Tributo para los hombres de la Unión Cívica Radical, que son auténticamente radicales. Yo peleo siempre por el ideario radical. Y voy a volver a decir aquí, como lo he dicho muchas veces, ser radical no es solamente firmar la ficha de afiliado, es sentir el ideario de aquellos hombres que en 1890, del otro siglo, crearon un partido. Llámese Jean Valén, Aristóbulo del Valle, Juan de Justo, fíjense que luego se nos hace socialistas.
Hipólito Yrigoyen, pero me voy a venir más cerca del tiempo porque en un partido hay de todo, como en una familia. En un partido hay gente que es realmente progresista y hay otros que no lo son tanto. Quiero nombrar a Moisés Levenson. Quiero nombrar a aquel que se murió en la tribuna, siendo candidato de la provincia de Buenos Aires, Tesoro de la radio. Quiero nombrar a Arturo Illia Pérez y a Alfonsín, algunos hombres que merecen el recuerdo y el respeto, no solamente de los radicales, sino de todos los ciudadanos argentinos que quieren. Nosotros ya escribí algo sobre la vida en paz, la sociedad realmente. Escucho al doctor Alfonsín que él es optimista. Yo puedo tener cierto atisbo de optimismo, doctor, pero tengo mucho temor porque estos están manejando la prensa, se están quedando con todos los diarios, se están quedando con todas las radios, con todas las televisoras y desde ahí manejan la conciencia popular. Ojalá podamos cambiarlo. Ojalá esto que hacemos esta noche, el resultado que esperamos, que esto se repita, que esto trascienda, que salga de acá, de estas paredes, para que sigan naciendo radicales, porque la idea radical no es una idea cualquiera. No somos nosotros los enemigos de los pobres, no son los justicialistas los amigos de ellos, ni somos nosotros los amigos de los ricos. Nosotros no somos clasistas. Esto tiene que entenderlo, esta masa de radicales que está aquí. Nosotros tenemos una sola clase social. Entonces vamos a vivir en paz. Entonces habrá trabajo, distribución de la riqueza. Esa cantinera que tanto oímos, creo que todavía no se ha logrado. Gracias, señor. La señora que tiene... Yo solamente le quería preguntar que los funcionarios que fueron cómplices en esto que ocurrió en el vaciamiento de Grecia, si se va a lograr que hayan juicios, que se llegue al final y que tengan su castigo. Porque creo que esa es la preocupación de la población ahora, que la justicia, no es justicia. Es cierto lo que usted dice. Mire, a este gobierno no le gustan los controles, no le gusta rendir cuentas ante nadie, ni ante los organismos de control que están en el ámbito del Estado, ni ante los partidos políticos, ni ante el Parlamento. Rinde cuentas únicamente el día de las elecciones. Esa es, gracias a Dios, todavía la única obligación de rendición de cuentas que tiene. Pero la cuestión de la corrupción que pudiera haber existido en el manejo de la política energética no se va a resolver privatizando o estatizando el tema. Con uno o con otro esquema puede seguir incurriendo en actos de corrupción. La única manera que nosotros tenemos de detener la corrupción es con la república. La república que quiere decir independencia del poder judicial, independencia de los fiscales para poder actuar con absoluta libertad. Y en este sentido no soy muy optimista. En lo que tiene que ver con el funcionamiento de la República no soy muy optimista. No solo por lo que hicieron en el pasado. No soy optimista porque creo que no forma parte de la identidad del partido de gobierno con fuerza de convicción la dimensión republicana. Para ellos los controles son un obstáculo, un problema. El único control al que se someten es al de las elecciones cada 2 años. En el mientras tanto, viva la PEPA, hagan lo que quieran. El otro día, dijo la presidenta, se le escapó, cuando se refiere a nosotros, nos dice, bueno, ganen las elecciones, cuando las ganen, después podrán hacer lo que quieran. No es así. Ningún gobierno puede hacer lo que quiera porque se le gana la elección. Hay una cosa que no puede dejar de hacer cualquier gobierno, es cumplir con la ley.
Lamentablemente se han burlado de la ley y la Constitución. Podría hablar, contarle muchas cosas, cómo funcionan las instituciones, pero creo que no es necesario, todos lo sabemos. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? Con una sociedad que exija. Si nosotros... Yo lo que quisiera saber es cómo podemos los ciudadanos, desde nuestro lugar, ir hacia ese objetivo. Y con el voto, con la conciencia, con la militancia, con el esfuerzo, generando conciencia. Y le digo una cosa, pero tenemos que ser muy autocríticos como sociedad. No solamente se trata de ciertos sectores sociales, son indiferentes con relación al funcionamiento de las instituciones. Esta indiferencia se advierte en todos los sectores sociales. ¿Y sabe dónde es imperdonable? En los sectores sociales más altos y más acomodados. Porque tienen la educación, la formación necesaria como para oponerse al destrato al que someten a las instituciones de este gobierno. Y sin embargo se callan la boca y a veces lo votan. Los que están mejor los votan. No dicen nada. Me gustaría ver a los empresarios de la vida decir en público las cosas que dicen en privado. Porque en público dicen una cosa y en privado dicen otra. Tiene mucho más valor la clase media y la clase trabajadora que algunos empresarios de las grandes empresas que se callan la boca frente a los atropellos por parte del gobierno. Y esos empresarios, y esos medios de comunicación a los que tanto acceso tienen los empresarios tienen que denunciar. Afortunadamente hay un comportamiento en este sentido, por lo menos de parte de algunos medios más duros, pero no siempre es así. Mire, yo le decía, hasta el 2008 se callaron la boca absoluta los medios de comunicación. Se callaron la boca. Después de que pelean con el gobierno, empiezan a denunciar. Pero hasta el 2008 se callaron la boca. Absolutamente callaron la boca frente al desastre institucional al que sometía a las instituciones de gobierno. Gracias, Ricardo. Iba a apuntar algo más a lo que decía Ricardo primero, que hemos tomado, por supuesto, las palabras de don Herminio, gracias por ellas. Y quería recordar, él decía a estos senadores y diputados que estamos en el debate de hoy, pero tenemos que recordar también a aquellos senadores y diputados que fueron a la discusión de la privatización de los 90 hecha por Menem con un crespón negro en señal de protesta por la entrega de YPF. Y a raíz de esto recordaba la otra vez leyendo el diario de sesiones de aquella famosa sesión en la cual un diputado Ávila radical decía que tiene que ver con lo que explicaba Ricardo Alfonsín recién y lo que nos preguntaba la señora. Aquel diputado dijo: no va a pasar mucho tiempo cuando se cambie la conformación de este Congreso y nosotros vamos a revertir esta política nefasta que nos propone hoy Carlos Saúl Menem, dijo en aquella oportunidad. Y es lo que hoy, después de pasado el tiempo, vuelve sobre sus pasos el justicialismo, y es de la manera, cambiando la conformación del gobierno, lo que del Congreso de la Nación, lo que explicaba Ricardo recién. Por eso el valor que tiene que ustedes estén informados y atentos a lo que viene en las próximas elecciones. Quiero decirles también que en el caso de la justicia, el radicalismo ha denunciado penalmente, en el caso del transporte, por la tragedia de Once, si el único partido que ha presentado denuncia penal contra el secretario de Transporte y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Gracias. Doctor Alfonsín, se tocó el tema aquí de medios de comunicación. Yo quiero hablar en nombre soy periodista, soy propietario de una pequeña radio aquí en la localidad, y con mucho esfuerzo en esta provincia hemos conformado una asociación con un integrante por cada pueblo, por cada localidad, y participamos en el debate de la ley de medios. Nuestro eslogan siempre fue: a la ley de medios no se la critica, porque era de la democracia, fue votada por los senadores y diputados que eligió el pueblo, pero sí se la discute. Y en ese marco de la discusión intentamos aportar. No nos escucharon. A mí personalmente me tocó en la Cámara de Diputados discutir con el señor Julio
hacia Canca o algo así. A este señor Julio, yo lo había leído en el libro Julio. Bueno, este señor yo lo leí en el libro que escribió Rato, donde decía que lo había conocido en la puerta de un banco cobrando una coima de $7 millones de un producto de un secuestro en los años 70. Eso es lo que leí en la página 37, 38 del libro este que escribió este periodista. Entonces le dije que hablara a él, porque yo me había trasladado desde Entre Ríos a Buenos Aires, invitado por la presidenta de la comisión, que era radical, después me enteré que era media acá, donde no nos daba la palabra y medio como que le molestábamos. Había llegado ahí por un diputado nacional amigo de aquí de mi pueblo y no de mi partido político, a quien le agradecí la gestión que hizo. Y aquí he preparado algunas carpetas para que usted se lleve y conozca nuestra posición, cómo estamos frente a la ley de medios, que es un verdadero desastre. Su aplicación, el Consejo Federal no se forma, la reglamentación no se hace, la ley dice que no se puede vender medios, el señor López acaba de comprar C5N sin ningún problema, yo creo que si los compró porque los va a poder transferir, pululan. Nosotros estamos en el medio del proceso de normalización por una resolución que obtuvimos en la época del titular del CONFER, todavía Julio Bárbaro, la resolución 1376. Gracias a ese hombre nosotros pudimos ingresar para normalizar nuestra situación. Y hoy nos vemos invadidos. Con esta nueva ley, quiere que le diga lo que han hecho donde no había conflicto, donde el éter estaba limpio y se podía tranquilamente normalizar, lo pudieron. Ahora hay conflicto. Donde estaba la cosa normalizada, fueron y pusieron más radio. Es más, desde el mismo APTA, hemos asistido la semana pasada a Concordia, se hacen talleres donde se les enseña a poner más radios para juntar más voces en contra del monopolio. Yo le voy a dejar esta carpeta para que usted pueda ver la posición y lo que le podamos hacer útil. Esto por un lado. Por otro lado, quiero preguntar, ¿cómo ve usted la reacción de los diputados nuestros que no estuvieron cumpliendo con el mandato del partido con respecto a la ley de IPF? Le agradezco. Yo les voy a contar qué fue lo que pasó. Yo no sé si hay gente por ahí a la que no le interesa, perdón, porque por ahí son independientes. Yo les voy a contar qué fue lo que pasó. Pero antes quiero decirle que efectivamente, miren, este gobierno ha construido poder no solamente político, sino económico, poder gremial, poder en la calle de movilización social y poder mediático. Ningún gobierno tuvo tantos medios de comunicación a su favor como el actual gobierno. A ellos les gusta dar lástima, les encanta dar lástima al gobierno. Los verán ustedes, siempre quieren dar lástima. Y se hacen las víctimas con relación a los medios de comunicación. Ningún gobierno tuvo tantos medios de comunicación como los que tiene este gobierno. Sinceramente les digo, porque además es un tema que me interesa, sobre el que leo y he seguido. Ningún gobierno, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Efectivamente, es increíble lo que ha ocurrido con la comunicación, cómo se han concentrado los medios de comunicación y todos ellos a favor del gobierno. Bueno, yo les voy a contar lo que pasó el diputado. Todos coincidíamos en que es necesario la reestatización de IPF. Esta es una convicción para nosotros. Que si ustedes quieren, posee carácter instrumental, no es que sea un principio. Nosotros creemos que para poder cumplir el objetivo que nos proponemos en el Estado, se necesita contar con un instrumento, como una empresa como IPF, que sea propietaria de la explotación del gas y del petróleo. Así piensan gobiernos conservadores y gobiernos de izquierda. Que el Estado, para poder cumplir con los objetivos que quiere, sea cual sea, necesita, en materia económica, contar con estos recursos.
En esto todos estábamos de acuerdo. Pero había algunos que decían, pocos, muy pocos, que decían que teníamos que votar en contra porque nosotros somos oposición, entre otras cosas, ¿no? Porque más allá de la intelectualización y de los argumentos que daban, en el fondo, la razón por la que sostenían que había que votar en contra era para no quedar pegado al gobierno. Como somos oposición, teníamos que votar en contra. Si mañana el gobierno decidiera derogar la ley del Consejo de la Magistratura, que es muy mala, tendríamos también que oponernos, porque la iniciativa parte del oficialismo, ¿no? Así no se puede gobernar en ningún país. Si lo que dice A, porque lo dice A, aunque sea bueno, yo lo contradigo, así no tiene solución ningún país. Sería esa discusión, no teníamos que quedar pegados al gobierno, que teníamos que ser oposición. O sea, ganó ampliamente la posición de los que decíamos, no, tenemos que votar de acuerdo a lo que creemos es lo más conveniente para el país, incluso que no sea conveniente para el partido. Porque en este sentido, quienes nos hemos formado en la militancia de Raúl Alfonsín, siempre hemos estado dispuestos a hacer lo que creemos que hay que hacer, aunque se paguen costos políticos. Porque a la larga lo que le conviene al país le termina también conveniendo al partido, porque tarde o temprano la sociedad se va a dar cuenta que hicimos lo que correspondía hacer. Así que hay que ser serios. Bueno, ganó ampliamente en la votación la posición esta. Uno de los diputados que estaba allí, que estaba en minoría, que se oponía porque decía que quedábamos pegados al gobierno, etcétera, etcétera, argumento subalterno para mí menor, dijo, bueno, muy bien, yo para acatar la decisión de la mayoría, ustedes saben que esta es una regla de oro en una organización política, en un cuerpo colegiado, un cuerpo integrado por muchos. Si no hay coincidencia, ¿qué se hace? Se vota. Porque si cada uno hace lo que quiere, no existen los partidos políticos. La gente jamás podría imaginar qué va a ser la Unión Cívica Radical si cada uno de sus miembros tuviera libertad para hacer lo que quieren. Bueno, salvo en cuestiones morales. En cuestiones técnicas se hace lo que dice la mayoría. Nadie doy una verdad, por otra parte solo el tiempo nos demuestra si tenemos o no razón. Bueno, este señor que representaba a esa minoría, en nombre de ellos dijo, yo les pido al señor presidente, porque estaba el presidente del comité, los dos bloques estaban, de senadores, de diputados, el presidente del comité y el presidente de la comisión, Mario Barletta y el doctor Solari Vigoso. Digo, yo le pido al presidente del partido y al presidente de la comisión que manden un comunicado que nos instruya, diciéndonos que la instrucción en el sentido de que tenemos que votar el proyecto en general aprobando la estatización de IGB. Después todos los demás votábamos distintos nosotros. Solamente en eso. Nosotros acompañamos, votábamos sí a la estatización, los demás todo distinto. Bueno, él dijo, yo quiero que me manden una cosa así, porque ya que yo no estoy de acuerdo, quiero tener ese papel. Se le mandaron el papel a todos los diputados. El mismo día que recibió ese papel, a la noche hizo declaraciones diciendo que lo iba a votar. Cada uno juzga como quiere estas cosas. Yo creo que son buenas personas, pero están muy equivocados acerca de lo que representa las reglas que ordenan el funcionamiento de un cuerpo colectivo. No se puede uno apartar de esa regla. Eso hace a la seguridad jurídica también y a la previsibilidad. Y si quieren que confíen en la Unión Cívica Radical e inviertan los ciudadanos en la Unión Cívica Radical, vamos a darle seguridad jurídica y previsibilidad que tanto reclaman para la República. No puede ser que estemos dispuestos a violar la norma que ordena el funcionamiento de los partidos simplemente porque no me conviene la norma. Bueno, eso fue lo que pasó. Y les cuento, durante los medios de comunicación, algunos, les digo la verdad, yo con respeto, pero no podemos callarnos la boca frente a algo que no se ajusta a la realidad. Los medios de comunicación, más concretamente, el Diario de la Nación, yo tengo amigos, es decir, durante 15 días estuvieron diciendo que 15 diputados iban a votar en contra. Yo estuve el fin de semana, sin dar un solo nombre, yo estuve el fin de semana largo, miren, les digo, Tarragueira, Carmen de Patagones, Lulo, Azcazú, Bordenave, Pigüé, Coronel Suárez, Pringles, Bahía Blanca, en todos los lugares. La radio, ¿sabe qué me preguntaba? Se divide el bloque de la Unión Cívica Radical, se fractura el bloque, está en crisis la Unión Cívica Radical. ¿Por qué dice eso? Porque el diario dice que se divide, que 15 diputados votan en contra. ¿Sabe cuánto votaron? Uno solo en contra, que no está afiliado al partido. 3 se abstuvieron. ¿Dónde
están los 15 que decían? ¿Por qué no aclaran? ¿Ustedes creen que cuando decían que eran 15 realmente creían que eran 15? ¿O tenían la intención de forzar, de condicionar, de generar algún problema al radicalismo para que tuviera que revisar su posición? A nosotros, yo lo digo con respeto, no nos van a imponer posiciones un medio de comunicación. Nosotros vamos a hacer siempre lo que creamos que hay que hacer, aunque algún medio de comunicación se enoje con nosotros. Somos respetuosos con ellos, pedimos que nos respeten a nosotros también. Y eso fue lo que pasó, que cada uno juzgue. Mire, cuando uno empieza un partido político, empeña su palabra. Se compromete a cumplir las reglas. No se hace un juramento, pero es un compromiso tácito. Se hace un juramento, empeña su palabra, se compromete a cumplir las reglas. Y la verdad que no cumplir las reglas es faltar a la palabra. No digo que sea una cosa terrible, para mí faltar a la palabra es terrible. Pero no digo que haya hecho nada deshonesto, nada, pero es grave. Bueno, que juzgue cada uno. Tengo dos preguntas, me piden por favor de la realización. Hay un joven que ya tiene el micrófono y otra pregunta más. Muchísimas gracias. Buenas noches, legisladores. Yo le quería hacer, por un lado, una pregunta y por el otro lado, pasarle a informar algunas cosas a la calle de Río. Primero la pregunta, quería saber cómo se imaginan ustedes que podamos hacer, tanto del gobierno como de nuestro rol de opositor, para transformar o para poder utilizar todos los instrumentos financieros. Digamos, hoy el Banco Nación, como parte del Estado, pero la pérdida por parte de las provincias de todo lo que son los bancos provinciales y municipales. ¿Cómo ven ustedes o cómo se podría articular para que eso sea la base o una parte del desarrollo del interior, tanto de los micro como medianos emprendimientos, que digamos, en general en el mundo han sido un poco la base del crecimiento, digamos, de los países más desarrollados? Esa es mi pregunta, digamos, mi inquietud por un lado. Y por el otro lado, lo que tal vez esté en conocimiento, yo sé que los diputados nacionales por el Río no están, es el tema de la autonomía de la UAR. No sé si me escucha. De la autonomía de la Universidad Autónoma del Río. Que hoy tenemos, usted habló de educación, hoy tenemos los entrerrianos en general, el pueblo del Río, por lo que significa en general para los radicales, la universidad pública y universitaria, un conflicto muy fuerte, que es que desde el gobierno provincial se hace todo lo posible para que no se normalice como corresponde, según, claro, está intervenida por el gobierno provincial y no se ha dado la normalización como correspondía, y que hoy ya hace más de una semana que están tomados el rectorado de la UAR y los estudiantes, los docentes en general están, digamos, en pie de defensa de lo que significa la autonomía para el pueblo de Río, en especial para nosotros. Bueno, Atilio Benedetti, para responder. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y muy brevemente. Con respecto a la UAR, yo quiero anticipar, yo tengo preparado un comunicado denunciando la manipulación del Estado provincial y la connivencia, y esto tengo que ser cuidadoso, pero de alguna manera expresarlo, de la justicia, retardando un proceso normal que tiene que ver con la regularización del funcionamiento de una universidad como tiene que tener y como históricamente luchó la Unión Cívica Radical. La normalización de la UAR, que vale la pena rescatar esta idea en un momento muy difícil del doctor Sergio Montiel, y que ha venido a resolver en muchísimas comunidades medianas y pequeñas de Entre Ríos que puedan estudiar jóvenes entrerrianos. Así que mi compromiso, yo lo dejé pasar esta semana porque era la semana de IPF, pero tengo preparada una declaración pública. Logrará lo que logrará, pero lo quiero decir a los cuatro vientos. Nosotros queremos que rápidamente se logre la regularización de cada uno de los claustros y que esté una universidad normalizada. Y con respecto al tema financiero, que es uno de los temas, creo que Fabián Rojas va a hacer alguna consideración.
pero uno de los argumentos centrales que esgrimió el gobierno cuando nos llevó también de apuro a reformar la Carta Orgánica del Banco Central era poder tener injerencia en el dinero destinado a las entidades financieras para que puedan convertirlo en créditos de baja tasa y de largo plazo para las actividades productivas. Quiero decir que tengo dudas, porque todas las cosas que está haciendo este gobierno en realidad son para manotear la carta. Y nos ocurrió cuando estuvimos tratando la reforma de la Carta Orgánica, que de la noche a la mañana, después que tuvimos a la presidenta del Banco Central explicando, reformaron el artículo 20, que ella, creo que era el 20, que ella garantizó que no se iba a tocar, y aumentaron al doble la posibilidad de financiar al Estado con fondos del Banco Central. Y lamentablemente estamos viendo una cosa muy parecida en Entre Ríos. Se ha votado la autorización para emitir letras que algunos con preocupación pensaron que eran bonos, pero en realidad lo que se está haciendo es endeudando al Tesoro Provincial también. Así que digo esto, ojalá, y lo dije en la discusión en la comisión, que realmente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sirva para que las entidades puedan disponer de fondos que les permita el fondeo del Banco Central para poder implementar estos créditos tan necesarios para el desarrollo, fundamentalmente de cada una de nuestras regiones del interior del país. Sí, buenas noches, Ariel, lo que ha dicho Benedetti. Respecto al agua, yo antes de ir a Buenos Aires pasé a firmar el compromiso por escrito, así que estamos adhiriendo claramente a un principio lineal del radicalismo que excede la provincia de Entre Ríos, que es la reforma de 1918, que la trajo el radicalismo, que se llama la autonomía universitaria, por lo tanto coincidiendo plenamente. Segundo, una aclaración, no la puede hacer nuestro visitante, ni Listo ni Alfonsín, pero sí la tenemos que hacer nosotros como diputado nacional y dueño de casa. La actitud generada por un diputado nacional durante una semana al servicio no de periodistas, no de medios de comunicación, al servicio de intereses ajenos y contrapuestos seguramente a la lucha de bandas que hay entre el gobierno y otros sectores, nos ha desgastado enorme e inútilmente en un tema donde la Unión Cívica Radical no tenía una sola mancha y podría haber hecho realmente durante una semana gala de sus mejores logros y de sus mejores conquistas. Fuimos durante una semana el hazme reír y las presiones de los sectores económicos encontrados por otra banda que el gobierno. Así que yo quiero ser contundente porque lo hemos sufrido con alivio, casi con tristeza. Nosotros discutimos, se tomó una posición y nadie es más importante que el partido. No creo que cualquier cacatúa pueda soñar con la pinta de Carlos Vázquez. O estamos en el colectivo discutiendo todo y resolvemos como corresponde democráticamente, o si no, no tendremos destino común. El otro tema, finalmente, que ha preguntado Boquiazo de la Juventud Radical, es referido al sistema financiero. La presidenta recién le decía a Alfonsín, dijo el día del discurso el 1 de marzo, se lo dijo a Heller, a vos, querido amigo, te digo, fundador del movimiento cooperativo financiero junto con Florian Godini, al niño Lubi, le dijo en la cara, que él era un hombre de este movimiento, ahora le venido el kirchnerista, no vamos a reformar el sistema financiero argentino, dijo. Con la reforma de la Carta Orgánica, como ha dicho Benedetti, que es mentira. Es mentira, entre otras cosas, y les digo a los señores de la producción que están acá, si la posibilidad internacional que ha descrito brillantemente Alfonsín al comienzo, se ha desaprovechado, ¿por qué? Porque no se avanzó sobre los recursos naturales como el petróleo, porque no se recompuso el ramal de transporte de carga en la República Argentina para achicar la asimetría, y porque no se avanzó en la reforma del sistema financiero que se tiene desde la época de la dictadura. Sin crédito no hay justificación de la corrupción. Nos cansamos de decirlo en la campaña Benedetti gobernador, en la campaña Güell intendente, en la campaña Alfonsín presidente y en la campaña de quien nos llevó a la Diputación Nacional. Era necesario reformar y es necesario. Y esta es una de las banderas que el radicalismo tiene que salir a plantear.
Tiene que haber crédito para el pibe que le quiere comprar a su hermano para no desguazar el campo. Tiene que haber crédito para el pibe que tiene que hacer su emprendimiento y agregarle valor, tener valor agregado. Si no hay crédito es toda una mentira. Por eso la República Argentina tiene que bonificar su sistema financiero. Ellos no lo van a hacer porque, como ha dicho Alfonsín, ellos creen en la política de los amigos. Ellos son amigos de Macro, son amigos de Brito, de Navarro. No es que se hagan, no, se tienen amigos en el sistema financiero. Si no hay crédito en la República Argentina, no habrá desarrollo. Y eso es una reforma al sistema financiero. No tiene nada que ver la Carta Orgánica. Eso, la reforma de la Carta Orgánica son dos cosas distintas. Como ha dicho Benedetti, la hicieron para tener disponibilidad de reserva, pagar al Club de París una deuda ilegítima y después para tener posibilidad de solucionar su problema de caja. Hay que ir por la reforma financiera para que la República Argentina vuelva a la banca financiera al servicio de la producción. Banca cooperativa, banca de crédito regional y banca de crédito provincial. Porque la palabra antes de la pregunta, porque estamos haciendo una compilación. Gracias. También adheriendo a lo que ha hecho Rossi, Benedetti. Ustedes saben que a mí me ha tocado lidiar contra el sistema financiero por el sector de la sociedad estafada. Y la Presidenta de la Nación, en lo que recordaba Roque, como le recordaba a él, la Presidenta de la Nación, en la apertura de las sesiones ordinarias, dijo: me hubiera gustado contar, escuchen bien esta cifra, con 20.000 millones de dólares que indemnizamos y compensamos a los bancos por la especificación asimétrica para cambiar todo el sistema de transporte de la Argentina. 20.000 millones de dólares compensamos e indemnizamos a los bancos. Es decir, el Estado Nacional se hizo cargo de la deuda de los bancos después de la crisis del 2001. Con ese dinero, imagínense el desarrollo para la Argentina, el crédito para el desarrollo de la Argentina de pequeñas y medianas empresas, el crédito dirigido que tenía que tener para el fomento en la Argentina, los bancos en la Argentina, combatir el déficit habitacional, la pobreza en la Argentina. Sin embargo, yo recordé cuando, como bien decía Benedetti, cuando se reformó el artículo 20, que lo van a volver a reformar dentro de 18 meses cuando venza esta ley porque van a necesitar caja. Que este gobierno de Néstor Kirchner le pagó 10.000 millones de dólares al contado sin quita, sin pasar por el Congreso de la Nación, al Fondo Monetario Internacional. Sin quita, después de haber reconocido el Fondo Monetario su corresponsabilidad en la crisis del 2001. Por lo tanto, debemos haberle hecho una quita y hacerlo corresponsable. Se priorizó por encima de los pobres, de los trabajadores, de los docentes, de los que ahorraron en el país, pero sobre todo de los más desposeídos en aquel momento. Y otra vez los bancos tienen y tenemos los grandes partidos nacionales, que también tuvimos responsabilidad en aquella crisis, tenemos una deuda con la sociedad. Todo el Estado argentino se hizo cargo de 20.000 millones de dólares, como lo reconoció la señora Presidenta. Yo lo dije en el Congreso, me hubiera gustado pararme y gritarle: señora Presidenta, que la paguen los banqueros, no la sociedad. Le hicimos cargo entre todos y la tenemos que pagar con impuestos. Y a su vez que la Presidenta decía: me hubiera gustado contar con esos 20.000 millones de dólares, ordenaba a través del Banco Central pagar los últimos 2.500 millones de dólares de los Modem 2012, que no es ni más ni menos que hacerse cargo de la deuda de los bancos. Terminamos indemnizando, de ahí, cuando recalcaba Alfonsín de los errores graves de este gobierno, y durante toda la campaña recordándoles que dicen una cosa y hablan de las corporaciones, pero beneficiaron a las corporaciones de los bancos. Indemnizamos, yo traté 36 veces de pedir entrevistas al expresidente Kirchner para explicarle: no indemnice, no compense a los bancos, señor presidente. Y se termina redondeando esta estafa, abonándoles en este gobierno los últimos 2.500 millones de dólares que faltaban. Se hizo cargo toda la sociedad, como si la Argentina hubiera perdido una guerra en el 2001 frente al sistema financiero.
Es el único caso en el mundo que entidades de lucro como son los banqueros la terminamos indemnizando entre todos los argentinos y la pagamos nosotros con impuestos. Así que tenemos una deuda de administración y una deuda, si hablamos de reversión de políticas, y estoy seguro, si alguna vez un radical, y que muy pronto lo será, llega a la presidencia de la Nación y con mayoría del Congreso, hacerle devolver a los banqueros lo que el Estado Nacional los compensó y los indemnizó. Como está ocurriendo en Europa, como está ocurriendo en los Estados Unidos, salvaron como privilegiados a los bancos, pero después los bancos tienen que terminar devolviéndosela. Por eso es que estoy seguro de que va a producirse esta reversión en un futuro. Por eso quería aclararles que además he presentado en el Congreso de la Nación, en el Senado, una nueva ley de entidades financieras, que si bien es cierto la Presidenta ha dicho que este año no lo va a tratar, pero no puede haber una ley de entidades financieras hecha por Heller, con todo respeto que es un banquero. Él dice que es socialista, pero es socialista después de las 3 de la tarde. Entonces quería decirle que hay diputados y seguramente va a haber en el Senado un proyecto y ya está en el Senado y seguramente habrá otros, y creo que hay uno de Ernesto Sanz también y uno presentado por mí, de una nueva ley de entidades financieras, como hacía la descripción a Carlos, una nueva ley de entidades financieras que es necesario que no la haga un banquero como tiene Heller, que nos va a llevar, es como darle a cuidar la gallina de la comadreja, con todo respeto, así que gracias. Buenas noches, primero una agradecida a la mesa por el radicalismo que hacen haciendo docencia. Como voy a aprender de ustedes, aquí estaba. Yo quería cambiar un poco el enfoque de esto porque a mí me interesaría no ser una oposición. Quisiera que fuéramos gobierno. Y así estamos explorando algunos caminos. Miren, esto empezó cuando Álvaro Guifré asumió el rectorado del instituto, convirtió lo que se llamaba el rectorado en Instituto de Estudio, Investigación y Capacitación, que es uno de los 4 órganos partidarios del Partido Radical. Y nos invitó a Pepa Tucci, a Alfredo Marco y a mí a ser directores de ese rectorado. Y ahí empezamos a trabajar y le dimos un enfoque diferente. Pensamos que si no lo integrábamos, todos los afiliados, porque había grupos muy cerrados, muy duros, que si no lo integrábamos todos los afiliados, y no producíamos alternativas para que la sociedad entendiera que no solamente sabíamos decir que no podíamos ver. Y así exploramos y formamos comisiones de docentes en toda la provincia, integrando a todos los grupos. Fíjense los docentes, algunos quieren privatizar, otros quieren estatizar todo, sin embargo conseguimos con mucho trabajo sacar un documento como que nos presentamos en todo el departamento. Yo como una comisión de salud que me gustaría que algún día lo vea, porque se puede extrapolar a la provincia, dando todos los entes de los computadores. Uno de seguridad, uno de desarrollo productivo. Pero, y aquí viene la pregunta, quisimos integrarlo a la nación, ya que entonces se hablaba del IPP. Nunca pudimos hablar con él. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer la alternativa? Si no le presentamos a la sociedad qué es lo que queremos, no lo que no queremos. Y si no hay grupos de estudio que tienen doble sentido, integran el partido, integran a los afiliados y al mismo tiempo producen ideas, ¿cómo podemos nosotros hacer para que la nación comience a integrarnos en ese tipo de trabajo? Yo digo esto con inquietud porque lo hemos intentado y no lo hemos podido hacer. Yo creo que si estamos todos juntos, más allá de esa pequeña resina que ha pasado ahora con el PF, si estamos todos juntos y comenzamos a trabajar en común, creo que podemos ir hasta la cuna para que la sociedad nos vea y seamos gobierno de República. Muchas gracias. Bueno, hay una última, más que una pregunta, es una opinión relacionada con el tema de la boda del joven. Cuando un joven pide la palabra, amigos, hay que dársela. Bueno, buenas noches a todos, me presento, mi nombre es Nicolás, soy estudiante de UAR y también soy militante de Franja Morada. Respecto al tema de UAR, bueno, nosotros hemos estado activamente luchando este último tiempo por el tema de la normalización.
porque entendemos que no solamente es una de las principales banderas del radicalismo, es decir, del brazo universitario del radicalismo, sino también de todos los entrerrianos. ¿Por qué? Porque la situación que se ha presentado últimamente con el tema de Guadalajara es bastante urgente y grave. ¿Por qué? Porque según una resolución del Ministerio de Educación del año 2009, la validez de los títulos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos está atada al proceso de normalización. Por tanto, si no se concluye con este proceso de normalización, los 20.000 estudiantes que actualmente están cursando en Guadalajara tienen el peligro de que sus títulos no tengan ninguna validez, ¿sí? Por tanto, nosotros hemos encarado la lucha desde el primer momento, es decir, ya hay 9 días de toma en el rectorado de Guadalajara. Nosotros estamos desde el primer momento, hemos hecho a través de la Federación Universitaria Argentina comunicados en los cuales hemos difundido las cuestiones respecto al tema de Guadalajara. Y realmente celebro que los representantes nacionales se hagan eco de eso. Pero también yo les pido, en representación de los chicos, es decir, tenemos inclusive el representante regional, es decir, nosotros hace 2 años que estamos trabajando en la universidad, yo también soy estudiante de UNER, pero hablo en este caso como estudiante de Guadalajara. También les pido por favor que podamos hacer no solamente un comunicado de parte de ustedes, sino también en conjunto con nosotros, porque hemos sido los que hemos estado desde el primer momento y también hemos sido los que representamos el radicalismo en la universidad. La mayoría de todos nosotros, si bien yo soy un militante de base, y hay algunos que tienen responsabilidades, todos nos dejamos de ser militantes. Por tanto, es importante que todos nosotros podamos difundir esta lucha. El día martes, concretamente, va a haber a las 18 horas una movilización que hay desde la Escuela Normal hasta Casa de Gobierno, una movilización en la cual se busca presionar al gobierno para que continúe con el proceso de normalización que está trabando, por precisamente todos los problemas que yo les estaba mencionando. Así que quería aclarar estas cuestiones, quería celebrar la actitud que tienen los representantes nacionales, y bueno, y estamos a disposición no solamente del partido, sino también de todo el estudiantado, en todas las luchas que tengan que ver con los ideales reformistas, que son los que nosotros defendemos. Así que gracias a todos. Bueno, un agradecimiento por la visita de los legisladores nacionales, Ricardo Pausini y Alcázar, por la excelente disertación en la charla sobre política y economía nacional. El Comité Leandro Enalén de la Unión Cívica Radical de Viales les otorga un diploma recordatorio, hacen entrega de lo mismo Ubaldo Ludi, presidente del comité, y Marita Siones, la secretaria del Comité Local Leandro Enalén de Viales. Muchísimas gracias a los Osvaldo, muchísimas gracias Hilda, sinceramente un recuerdo lindísimo. Probablemente haya pocas cosas tan preciadas por nosotros como son estos reconocimientos que nos hacen en la casa del partido, porque sinceramente nos sentimos más que nada militantes. Para quien forma parte de un partido político es un orgullo, sinceramente, que nos reconozcan el resto de los militantes, la militancia precisamente. Quiero hacer una aclaración antes de pasarle a Nico el agradecimiento. Recién dije que uno empeña la palabra cuando ingresa un partido, y es cierto. Y hice la aclaración a raíz de lo que había ocurrido estos días. Eso no descalifica a nadie, porque no sería justo decir que por lo que ocurrió en estas cosas son hombres sin palabras. Digo que en este caso, no, porque tal vez fui un poco exagerado, tal vez en el fervor. En este caso, nosotros nos sorprendimos frente al hecho de que se hizo una cosa distinta de aquella de la que se habían comprometido a hacer. Pero no son hombres sin palabras, desde luego. No llegan en general los hombres sin palabras así.
es difícil que llegue. Puede ser que alguno logre superar los filtros y los límites que pone como autodefensa la propia militancia frente a hombres sin palabras. Es difícil que llegue, pero les digo, son todos hombres que merecen nuestro respeto, por supuesto. Gracias, Ricardo, a cada uno de ustedes. Les agradecemos no solamente el valor intrínseco que significa llevar este recuerdo, sino este valor espiritual para todos ustedes. Gracias por escucharnos y créanme que escuchaba lo último a los chicos de Franja Morada, y lo que va a percibir obviamente cada día de los directores aquí que representan la provincia, y obviamente Ricardo tiene su compromiso permanente con este tipo de causas que para nosotros es una bandera de la educación pública y la salud pública. Para el radicalismo hacemos el compromiso de seguir personalmente acompañarlos a ellos en las marchas, y ojalá se pueda restablecer un poco la situación en la universidad, y que estamos tomando ese compromiso. Para nosotros no nos tiene que sorprender, porque el radicalismo es esto. Cuando se habló de IPF, hace 100 años que estábamos acá. Le dijimos al peronismo: bienvenidos a volver a reencauzarse en esto que es IPF, bienvenidos al proyecto nacional y popular. Nosotros hace 100 años que pensábamos eso. No nos va a pasar con la educación pública, actualmente, y sobre todo con la salud pública, lo sabe Ricardo, lo sabe el diputado acá presente. Algunos van a salir, ustedes saben qué pasa con las obras sociales, con lo que está pasando con las prepagas. Nosotros hace 25 años que tenemos proyectos de un seguro nacional de salud. La salud pública para todos los argentinos es una de las banderas del radicalismo, que no nos vuelvan a sorprender, como nosotros la estamos acá desde hace mucho tiempo. Así que, así como hacemos el compromiso con la salud pública, con la educación pública, y lo hemos hecho con el PS, siento orgullo de estar acá con ustedes invitando, y gracias por el afecto y el cariño con el cual nos hemos seguido. El pobre concejal y el departamento de María Natalia, he tomado que se lo dijo